Aquel día, Elías pensó que el vuelo sería solo una prueba más de su agotamiento silencioso, pero el llanto incesante de su hijo en el avión lo haría chocar de forma impensable con el destino. Se sentía como un fracaso empaquetado y presurizado a 30.000 pies de altitud, atrapado en una cabina estrecha donde el aire reciclado olía a café rancio y desesperación. Leo, su hijo de 6 meses, no solo estaba llorando, estaba emitiendo un berrido agudo e histérico que parecía capaz de rajar los finos cristales de la aeronave. Elías lo mecía, lo acunaba, intentaba con los biberones y el chupete, pero nada funcionaba. Su cuerpo estaba tenso, la camisa de franela ya empapada en sudor frío, y podía sentir las miradas, primero de lástima, luego de franca irritación, de las docenas de pasajeros a su alrededor. Esa era su carga, su nueva realidad, desde que la madre de Leo decidiera que la vida de cría de gallinas y pequeños arreglos eléctricos no era lo suficientemente glamurosa. Elías era un hombre sencillo, de manos callosas y alma honesta, que entendía más de cableado y de apretar tuercas que de rutinas de sueño y cólicos. Estaba viajando para intentar un nuevo trabajo en una ciudad más grande, un nuevo comienzo que ya nacía torcido, arropado por el sonido ensordecedor de la miseria infantil. Fue entonces cuando ella apareció, como una visión que no pertenecía a aquel ambiente caótico. Clara estaba sentada 2 filas por delante, en el asiento de la ventanilla, envuelta en un abrigo de cachemir de color suave y con un corte de pelo que parecía haber costado más que su alquiler. Mientras él era el retrato del agotamiento rural en vaqueros desgastados y botas de trabajo, ella era la elegancia urbana, una escultura de sofisticación que leía algo denso en una tableta de última generación. Elías notó que ella cerró los ojos con fuerza cuando Leo alcanzó un pico de decibelios. Él se preparó para la crítica, para el ceño fruncido, pero lo que ocurrió a continuación fue la primera ruptura en el guión de su vida agotada. Clara se levantó. No se movió como una pasajera, visiblemente molesta, pero con la precisión fluida de quien está acostumbrada a dar órdenes y a ser obedecida. Ignoró a la azafata que intentaba intervenir y las expresiones de asombro de los pasajeros de asientos contiguos. Su mirada, antes fría y distante, se fijó en Elías, y había algo allí, un brillo de reconocimiento o tal vez de dolor, contenido que le hizo contener la respiración. Se detuvo a su lado, y su perfume, caro, sutil, pero presente, contrastaba con el olor agrio a leche regurgitada en el hombro de él. Sin decir una palabra, sin pedir permiso, Clara extendió los brazos. Elías vaciló por un segundo, guiado por el instinto de padre soltero desconfiado. «Por favor», dijo ella, y la voz era baja, aterciopelada, una melodía que Leo curiosamente pareció registrar. Con renuencia, Elías le entregó a su hijo, y allí estaba lo impensable. La mujer de cachemir, la ejecutiva de tacones de aguja, sostuvo al bebé deshidratado y rojo por el llanto con una seguridad que desarmó a Elías. No intentó mecerlo frenéticamente como él lo había hecho. En cambio, lo acunó contra su hombro y con la mano libre comenzó a hacer un movimiento rítmico y firme en la espalda de Leo, casi un golpeteo, mientras tarareaba algo inaudible. En menos de 60 segundos, el llanto estridente se redujo a sollozos entrecortados. Leo se calmó, con la cabeza pesada sobre su hombro. No se durmió, pero detuvo la crisis. El silencio que siguió en la cabina fue tan fuerte como el llanto anterior. Clara le sonrió a Elías, una sonrisa cansada, pero genuina, que arrugó la piel fina alrededor de sus ojos. Elías sintió un nudo en la garganta, una mezcla de profunda gratitud y vergüenza. Aquel pequeño gesto de humanidad,
proveniente de alguien tan obviamente de un mundo diferente al suyo, le golpeó en el punto más vulnerable. Era el primer alivio real que sentía en meses. Si alguna vez has sentido ese tipo de desesperación silenciosa, o si la humanidad en estos pequeños gestos te ha conmovido, haz clic en el corazón de aquí abajo. Suscríbete para no perderte este viaje inesperado y comparte con quienes necesitan saber que a veces la ayuda viene de donde menos la esperamos. El resto del vuelo fue surrealista. Clara continuó con Leo durante casi una hora, meciéndole suavemente. Solo intercambiaron unas pocas frases cortas. Elías, balbuceando agradecimientos, supo que ella se llamaba Clara y que estaba de viaje de negocios. Él era Elías y estaba intentando mantener su pequeño mundo en orden. Cuando el avión aterrizó y la impresión del encuentro empezó a disiparse, Elías se dio cuenta de que la diferencia entre ellos no era solo financiera, era existencial. Ella olía a éxito, él a trabajo duro. Ella hablaba de proyecciones y reuniones, él hablaba de la tensión del pañal y la calidad de la madera. Sin embargo, había un puente inesperado entre ellos, la paz que ella le había traído a Leo. En la cinta de equipajes, mientras esperaban sus maletas, Clara le devolvió a Leo, que ahora dormía plácidamente. Los dedos de ella rozaron los suyos, y la electricidad del contacto, breve y accidental, hizo que Elías sintiera un rubor subir por su cuello. Ella le entregó una tarjeta de presentación minimalista, de papel texturizado. Si necesitas algún consejo sobre pediatras o guarderías en la ciudad, conozco algunos contactos, ofreció, aunque la oferta parecía mucho más amplia que solo consejos parentales. Él tomó la tarjeta con sus dedos gruesos y vaciló. Tenerla en su vida parecía una imprudencia, como mezclar agua y aceite, pero el recuerdo del silencio de Leo era demasiado poderoso para ser ignorado. Él le dio el número de su móvil sencillo y se separaron en la puerta del aeropuerto, yendo cada uno hacia un lado de la ciudad que parecía pertenecer a universos paralelos. Las primeras semanas en la ciudad fueron la lucha habitual de Elías. Desempacar cajas, montar la cuna, encontrar el ritmo. Trabajaba de día y cuidaba de Leo por la noche, con la tarjeta de Clara guardada en la cartera, intacta como un amuleto que no tenía valor de usar. La inseguridad era una manta pesada. ¿Qué le diría? Hola, la niñera ha cancelado y tu hijo está llorando de nuevo. ¿Quieres salvarlo? Pero Clara no esperó a que él llamara. Ella le envió un mensaje de texto unos días después, conciso e inesperado. ¿El principito está durmiendo bien? El contacto comenzó así, pequeño, práctico. Mensajes sobre rutinas de sueño, marcas de pañales, la frustración de Elías por la falta de tiempo. Clara respondía con una sorprendente mezcla de pragmatismo y humor. Con cada intercambio de mensajes, la armadura de Elías se aflojaba un poco. Empezó a darse cuenta de que, detrás de la fachada de ejecutiva pulcra, había una mujer que entendía de esfuerzo. Quedaron en encontrarse en un parque, bajo la excusa de devolver la amabilidad del vuelo. Elías insistió en pagar el café, pero vio la manera en que ella sostenía la taza, esa etiqueta silenciosa que él nunca poseería. Ella llevaba gafas de sol de diseñador que ocultaban parte de su rostro, pero la línea de sus labios era suave cuando miraba a Leo, que estaba en el cochecito. «Eres muy bueno con él, Elías», dijo ella, y la sincera afirmación lo hizo hincharse de orgullo. «Lo intento», respondió él, rascándose la barba incipiente. No es fácil ser padre soltero, especialmente cuando estás acostumbrado a arreglar cosas y no a criar personas. Clara rió, un sonido melódico y sorprendente. Créeme, criar personas es la cosa más difícil de arreglar.
Había una discreta melancolía en sus ojos cada vez que el tema recaía en la familia o el pasado. Elías intentó preguntarle qué le había enseñado tanto sobre bebés, pero ella siempre se desviaba, hablando de su empresa o de viajes recientes. Ella era un libro abierto sobre el presente y el futuro profesional, pero las páginas de su pasado parecían estar cosidas. Elías, por su parte, sentía que necesitaba justificarse por ser tan básico. Le contó sobre su pequeño trabajo de media jornada, el sueño de abrir su propio taller, la casa modesta que alquilaba. La invitó allí una tarde, sintiendo el terror de que ella viera la abrumadora sencillez su mundo. La reacción de Clara fue todo menos lo que él esperaba. Ella no mostró pena ni repulsión. En cambio, admiró la funcionalidad de los muebles que él mismo había construido y la organización metódica de la pequeña cocina. «Tienes un talento real para construir, Elías», observó ella pasando los dedos sobre la madera lijada de la mesa. «Y aquí todo es tan real». A pesar de la creciente atracción y la confianza que se establecía, la inseguridad de Elías no desaparecía. Cuando salían a cenar, y él insistía en lugares que pudiera costear, se sentía como el acompañante torpe. Veía las miradas, los susurros silenciosos de quienes intentaban encajar al hombre rudo y cansado junto a la mujer que irradiaba poder. Una noche, mientras hablaban por teléfono, Elías oyó un ruido extraño de su lado, seguido por un silencio abrupto. «¿Clara? ¿Está todo bien?» «Sí, claro», respondió ella, pero la voz estaba tensa, más alta de lo normal, casi protocolaria. «Solo tuve que atender una llamada rápida. Cosas del trabajo». Él no le creyó. Minutos después, ella terminó la llamada rápidamente, prometiendo llamar al día siguiente. Pero al día siguiente, ella estaba distante. Él envió una foto de Leo riendo, esperando una sonrisa digital, pero ella respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. La frialdad repentina era palpable. Elías temió que ella finalmente hubiera percibido lo fundamentalmente incompatibles que eran, que la diferencia de mundos era insuperable. Intentó convencerse de que era su trabajo, la presión, pero el miedo de que guardara algo grande, algo pesado, comenzó a infiltrarse por las grietas de su creciente afecto. Él notó que ella evitaba ciertos barrios de la ciudad y que sus correos electrónicos y redes sociales profesionales eran extremadamente cautelosos, casi genéricos. Ella era una persona pública, pero él no sabía casi nada sobre su vida personal antes del aeropuerto. La tensión aumentó cuando finalmente se besaron. Fue durante un paseo tardío, después de una cena, donde la conversación fluyó libremente. Cuando ella se inclinó, su aroma lo envolvió y el beso fue intenso, pero breve. Al separarse, su sonrisa se desvaneció, sustituida por una sombra de pánico. Miró rápidamente por encima del hombro, como si esperara ser pillada. «¿Qué pasa?», preguntó Elías, confuso. «Nada», murmuró ella, la mano tocando instintivamente el collar que llevaba, un delicado colgante de oro. «Yo solo tengo que irme. He tenido un día largo». Se alejó apresuradamente, dejando a Elías solo en la acera, con el corazón acelerado por la pasión recién descubierta y la confusión que ella sembraba. Él sabía que el problema no era él, ni Leo. El problema residía en el pasado que ella se negaba a compartir, un secreto que temía podría ser lo suficientemente grande como para tragárselos a ambos. En los días siguientes, Clara se volvió errática. Canceló 2 citas en el último momento, alegando emergencias profesionales. Cuando hablaban, ella parecía desconectada, su mirada siempre vaga, como si estuviera oyendo ecos de otra conversación. Elías intentó ser paciente, recordándose que la vida de ella era compleja.
Pero el hombre simple y directo que había en su interior estaba empezando a sentirse rechazado y, peor aún, engañado. La crisis estalló de forma inesperada una mañana de sábado. Elías estaba en el parque con Leo, y Clara había prometido unirse a ellos. Ella llegaba tarde, lo cual no era inusual, pero esta vez, en lugar de un mensaje de disculpa, recibió una llamada de ella con la voz temblorosa. «Elías, lo siento mucho. No puedo ir. Necesito un tiempo». «Él necesita un tiempo», golpeó a Elías como un puñetazo. Detuvo bruscamente el carrito de Leo. «¿Tiempo de qué, Clara? Llevas evitándome una semana. Si algo va mal, ¿por qué no me lo dices?» Hubo un largo silencio, solo el sonido de su respiración y el ruido distante del tráfico. «Es complicado, Elías. Se trata de mi pasado». «Tu pasado no es complicado, Clara, es misterioso. Yo te conté todo sobre mi caos. Tú sabes lo que yo soy. ¿Por qué no confías lo suficiente en mí como para decirme qué es lo que te atormenta?» La ira de Elías no era sonora, pero sí era pesada, aderezada con el dolor del rechazo. Ella finalmente cedió, con la voz quebrándose. «No puedo. Si lo sabes, te irás. Tienes a Leo que proteger y yo soy un riesgo, Elías. Un riesgo legal. Riesgo legal». La frase resonó en su oído. No se trataba de un exnovio celoso o de una familia sobreprotectora. Era algo que implicaba leyes y consecuencias. Elías, harto de misterios, tomó la decisión de forzar la situación. Condujo hasta el elegante complejo residencial de ella. El portero, acostumbrado a verlo buscar y llevar a Clara, lo dejó entrar sin preguntar. Subió en el ascensor, con el estómago revuelto. Necesitaba la verdad, y la necesitaba ahora. La encontró en la sala de estar, sumida en la penumbra. Estaba sentada, en el sofá, el abrigo de cachemira doblado cuidadosamente a su lado, pero su ropa estaba arrugada y su rostro, generalmente impecable, estaba manchado de rímel. «Viniste», dijo ella, sin sorpresa, pero con una dolorosa resignación. «Sí. No voy a permitir que desaparezcas a la primera dificultad, Clara. No sé quién crees que soy, pero no soy un hombre que huye. No cuando lo que está en juego es real». Ella cerró los ojos. «Intenté advertirte. No perteneces a esto». Elías se sentó en el borde de la mesa de centro, ignorando la fragilidad del mueble. «Empieza desde el principio. ¿Qué hiciste?» Clara respiró hondo, y la confesión salió en un chorro de palabras tensas, revelando a la mujer que se había ocultado durante tanto tiempo. No era solo una ejecutiva de éxito. Había estado casada con un hombre influyente, involucrado en turbios esquemas financieros. Ella descubrió los fraudes, y al confrontarlo, su vida se desmoronó. Ella había testificado contra él. Pero, en el 100% proceso, fue arrastrada al fango. Su nombre había sido limpiado, pero no sin pérdidas catastróficas. Perdió la fortuna familiar, la reputación y, lo más importante, la confianza en el mundo. Lo que la atormentaba no era un fantasma, sino la constante amenaza de represalias y la sombra de un escándalo que la prensa de negocios aún recordaba. Estaba constantemente mudándose, escondiéndose bajo la fachada de la mujer perfecta y cosmopolita, porque su exmarido, todavía poderoso, utilizaba todos los medios para encontrarla y tomar represalias. Siempre estaba lista para huir. «Soy una fugitiva, Elías», susurró, con la voz cargada de vergüenza. «Por eso sé tanto sobre bebés. Yo tuve un hijo hace años. Con él perdí la custodia. Me lo quitaron todo. Por eso cuando te vi en el avión luchando, supe exactamente lo que se siente al perder el control. No quería involucrarte. Si él se entera de que estoy vinculada a ti, a Leo, lo usará». El aire en la habitación parecía haberse esfumado. Elías
Procesó la información: el hijo perdido, el exmarido delincuente, la vida de mentiras. El peso del secreto era mucho mayor de lo que había imaginado. No era solo una cuestión de diferencia de clase, era una diferencia de seguridad. El rencor carcomió la gratitud. «Mentiste», dijo Elías con la voz casi inaudible. «Desde el primer día me dejaste construir algo sobre una base de mentiras. Me hiciste sentir que yo era el problema por ser simple, cuando en realidad solo te estabas escondiendo detrás de un escudo perfecto. No es una mentira, Elías, es protección, para mí y ahora para ti». Lágrimas gruesas rodaron por su rostro. «Solo sé vivir así, siempre alerta. No soy la mujer simple y honesta que tú eres o que tú necesitas». Elías se levantó, sintiendo la frustración aumentar. Miró la elegancia de la sala, la vida que ella intentaba desesperadamente mantener, y vio la prisión que había construido. «Me salvaste en el avión, Clara. Me diste un momento de paz que necesitaba. Pero no puedo construir una vida con alguien que vive con una maleta en la puerta. Tengo a Leo. No puedo ponerlo en riesgo por culpa de tus demonios». El silencio era opresivo. Elías vio la esperanza morir en sus ojos. La verdad, finalmente expuesta, era brutal y destructiva. No estaba enojado por lo que ella había hecho en el pasado, sino por la omisión que le había robado el presente. Él quería arreglar las cosas, pero ella había demostrado que no era una máquina con piezas rotas, sino un campo minado. Se dio la vuelta para marcharse, con el corazón oprimido por el dolor de la pérdida, incluso antes de que ésta se concretara. «Elías, espera», lo llamó ella con la voz ronca. «Entiendo si te vas, pero debes saber una cosa. La única razón por la que empecé a pensar en dejar de huir es por ti y por Leo. Tu sencillez me hizo desear algo real de nuevo». Se detuvo en la puerta, el hombro apoyado en el marco. La confrontación había llegado a su clímax. La máscara de perfección de Clara estaba en el suelo, y el hombre sencillo se enfrentaba a un tipo de peligro que ningún destornillador podría solucionar. Tenía que elegir entre la seguridad de su mundo modesto y la posibilidad peligrosa, pero irresistible, de amar a aquella mujer compleja y marcada. Los días que siguieron fueron vacíos y grises, reflejando la pesada duda que se cernía sobre Elías. Se dedicó integralmente a Leo y al trabajo, intentando ignorar el vacío que Clara había dejado. Esperaba sentir alivio, la liberación de un problema que no era suyo, pero solo sentía una punzante ausencia. Clara tampoco llamó. Ella le había dado la verdad, y él la había rechazado. Una semana después, Elías estaba en el mercado comprando pañales, cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó. «Elías, soy yo». La voz de Clara estaba tensa y baja, pero ahora había una nota de acero en ella que él no reconocía. «Necesito que me encuentres ahora, en un lugar público. No preguntes, solo ven». Sintió que el miedo le helaba la sangre. Era eso. Su pasado la había alcanzado. Elías la encontró en una cafetería concurrida. No vestía cachemir. Llevaba vaqueros oscuros y una chaqueta de cuero, camuflada entre la multitud. Ella se había cortado el pelo de nuevo, de forma más agresiva. Ya no era la mujer elegante y distante, era la superviviente. «Me ha encontrado», dijo ella, sin preámbulos, entregándole una copia, impresa de un documento legal. Era una orden judicial vaga, una maniobra de su exmarido para investigar sus movimientos financieros buscando resquicios. «Está usando todos los canales para presionarme. Si desaparezco, él gana». Elías leyó el documento, con el ceño fruncido. Su rabia se disipó, sustituida por la necesidad de resolver el problema. El instinto de protección que él reservaba para Leo se extendió a Clara. «¿Qué vas a hacer?», preguntó él, yendo directamente al grano. «He dejado de huir.
Me cansé de esconderme, afirmó ella mirándolo a los ojos. Voy a enfrentarme a él en los tribunales, pero esta vez usaré todo lo que tengo, y si intenta usarte a ti o a Leo para atacarme, tenemos que estar listos. Elías vio la determinación en ella y se dio cuenta de que la diferencia entre la mujer del avión y la mujer que tenía enfrente era la vulnerabilidad transformada en fuerza. «No me voy a ir», declaró él, tomando su mano por encima de la mesa. La palma de 1900. Ella estaba fría. «Pero si me quedo, tienes que prometer una cosa, no más secretos. Si vamos a enfrentar esto juntos, debe ser con la verdad, por muy fea que sea». Ella apretó su mano con fuerza. «Lo prometo». La reconstrucción fue lenta y dolorosa. Elías tuvo que absorber la brutal realidad de la vida de ella. Tuvo que aprender a identificar coches de vigilancia, a hablar en clave y a firmar documentos legales que parecían absurdos. A cambio, Clara se desarmó. Dejó de vestirse como si saliera de una revista de moda y empezó a pasar tiempo en el modesto apartamento de Elías, observándolo trabajar en su pequeña mesa de trabajo, encontrando consuelo en la honestidad del olor a madera y serrín. La diferencia entre ellos, antes un abismo, comenzó a transformarse en una fuerza complementaria. La sofisticación de Clara y su experiencia en el mundo corporativo eran inestimables en la batalla legal contra su exmarido. La estabilidad y la sencillez de Elías eran el cimiento que ella necesitaba para no derrumbarse. Ella, la mujer de Cachemira, le enseñó a redactar correos electrónicos formales y a negociar mejor. Él, el hombre de franela, le enseñó a disfrutar de una cena sencilla y silenciosa y a confiar en que, sin importar el caos exterior, su paz era inquebrantable. El juicio fue estresante, largo y público, pero estaban juntos. Elías llevó a Leo y esperó pacientemente en los pasillos del juzgado. Al final, Clara logró una victoria importante, consolidando su libertad y obligando a su exmarido a retroceder. Cuando salió del tribunal, exhausta pero victoriosa, sus ojos se encontraron con los de Elías. Corrió hacia él, abrazándolo con una fuerza que él nunca había sentido. Era el abrazo de una mujer que había dejado de huir. Unos meses después, el peligro había disminuido, pero la conexión se profundizó. Elías y Clara se mudaron a una casa más grande, donde él tendría su taller y Leo su propia habitación. La casa era una mezcla de la elegancia de Clara y la funcionalidad de Elías. Muebles robustos construidos por él, armonizados con el arte y el diseño que ella aportó. Una noche, Elías estaba en la sala de estar, observando a Clara acurrucar a Leo, que dormía plácidamente en sus brazos. Ella parecía estar en paz, el miedo sutilmente reemplazado por la serenidad. «Sabes», dijo Elías, rompiendo el silencio, «nunca lograré entender de proyecciones de mercado o de derecho mercantil». Clara sonrió, besando la cabeza de Leo. «Y yo nunca seré capaz de arreglar un grifo que gotea sin destrozar la pared». No necesitamos entenderlo todo el uno del otro. Solo necesitamos entender dónde está la verdad, respondió él, acercándose y besándola en la frente. Clara lo miró, y esta vez la mirada era de entrega total, sin reservas ni miedo a ser sorprendida. La madre soltera que había hecho lo impensable al invadir el espacio del padre soltero en el avión, había hecho algo aún más impensable. Ella había permitido ser salvada, y él había permitido ser amado, exactamente con todas las imperfecciones y peligros de sus pasados. Sus vidas eran un caos armonioso, pero era suyo, y era real. Si la vida te ha enseñado que la verdad, por dolorosa que sea, es el único cimiento que sostiene el amor verdadero, deja tu me gusta para demostrarnos que esta historia te ha conmovido. Suscríbete para más narrativas que prueban que el destino tiene planes inesperados y comparte con tus amigos
para difundir este mensaje de reconstrucción. ¿Cuál fue la parte de este viaje que más te emocionó? Deja tu comentario. Hasta la próxima historia. Sus vidas eran un caos armonioso, pero eran suyas, y era real. La armonía, sin embargo, era un tejido fino cosido sobre un abismo de diferencias que cada día se hacía más evidente, no como un impedimento, sino como una curiosidad mutua. Elías trabajaba con las manos, el olor a madera y barniz impregnado en su ropa, incluso después de lavada. Clara trabajaba con las ideas, el olor a papel y perfume caro flotando sobre sus impecables trajes. Comenzaron a frecuentar los mundos del otro con la cautela de quien pisa terreno sagrado. En el apartamento de Clara, las ventanas iban del suelo al techo, ofreciendo vistas a una metrópolis que parecía palpitante y distante. Elías se sentía como un intruso. Los cubiertos eran pesados y el arte en las paredes era incomprensible. Una noche, mientras Clara estaba en una teleconferencia urgente sobre la reestructuración de una empresa en el extranjero, Elías intentó arreglar un armario que chirriaba en la cocina. Lo hizo con la naturalidad de quien maneja la propia extensión de su cuerpo, usando las herramientas que siempre llevaba en su vieja furgoneta. Cuando Clara colgó, exhausta, lo encontró en el suelo de la cocina, con una rodilla apoyada en el mármol blanco, apretando un tornillo con precisión. El contraste de la suciedad bajo sus uñas con la impecabilidad del entorno era notorio, pero increíblemente seductor. «Tú eres. Es fascinante, Elías», dijo ella con voz ronca, «siempre arreglando lo que está roto. Solo estoy haciendo mi trabajo, Clara. La diferencia es que aquí no me pagan por ello». Él rió, pero había un matiz de nerviosismo en su voz. Temía que ella viera esa habilidad como algo demasiado rústico. El miedo de Elías era constante, una sombra sutil que lo seguía como el aroma a pino. Cuando ella lo llevaba a cenas de trabajo, él se sentaba tenso, observando cómo ella se desenvolvía entre conversaciones sobre índices financieros y política internacional. Apenas podía seguirla. «Elías, estás demasiado callado», notó ella una noche, mientras volvían de un evento benéfico donde él se sintió como el único que llevaba un traje de alquiler. «No tengo nada que aportar», confesó él, mirando el paisaje nocturno que pasaba por la ventanilla de su coche. «Están hablando de cosas que están a años luz de mi realidad. Apenas sé lo que es una OPI, Clara. Yo solo sé que si la valla de mi vecino se cae, sé cómo volver a levantarla y hacer que dure 50 años más». Clara le sujetó la mano, y la presión de su agarre fue un ancla. «Me encanta esa valla que levantas, Elías. Estoy cansada de edificios que solo se caen». Esa era la verdad que los unía, la búsqueda de solidez en un mundo que era, para ambos, inestable. Para Elías, la inestabilidad era financiera. Tenía que luchar a diario para garantizar que Leo, su hijo, que ahora era también el centro de la vida de Clara, tuviera un futuro. Para Clara, la inestabilidad era emocional y él empezaba a percibir, histórica. Clara, a pesar de su franqueza y de la ternura recién descubierta, guardaba focos de silencio que Elías no conseguía descifrar. Hablaba vagamente sobre la pérdida de sus padres y el trabajo que la consumía, pero su pasado romántico era un lienzo en blanco. Cuando Elías le preguntaba sobre relaciones anteriores, ella respondía con frases cortas y definitivas, como si estuviera cerrando cajones con fuerza. «Estuve enfocada en mi carrera», ella explicaba. Pero había algo más detrás de sus ojos, un brillo fugaz de alguien que había aprendido a protegerse a través de la distancia. Una tarde, Elías la llamó inesperadamente y escuchó algo extraño. Ella estaba en su oficina, pero la conversación que él interrumpió sonaba tensa. «Ya te he dicho que no estoy disponible para esta conversación. Ahora no.
Necesita entender que se acabó, sea lo que sea a lo que él crea tener derecho. La voz de Clara era baja, casi un susurro furioso, y cuando se dio cuenta de que Elías estaba en la línea, se le cortó la respiración. «¿Elías? Hola, lo siento. Solo un problema con un cliente. Muy desagradable», dijo ella, con el cambio de tono forzado, casi robótico. «¿Todo va bien, Clara? Parecías enfadada». «Estoy genial», respondió ella con demasiada rapidez, y él pudo oír el ruido de papeles agitándose, como si estuviera tratando de limpiar rápidamente el escenario de lo que fuera que estuviese ocurriendo. «Solo es estrés normal, nada de lo que debas preocuparte». La frase «nada de lo que debas preocuparte» no lo tranquilizó. Al contrario, lo hizo sentirse pequeño de nuevo, no por culpa de su cuenta bancaria, sino por ser mantenido en la oscuridad. Él sabía instintivamente que el secreto de Clara no era solo sobre trabajo o exnovios. Era sobre algo pesado, algo que ella estaba ocultando activamente y que tenía el potencial de explotar y destruir la cerca de madera que estaban construyendo con tanto esfuerzo. Sus encuentros se vieron permeados por esta nueva tensión. Él observaba la línea de su mandíbula, notando cómo se contraía cuando el teléfono sonaba con un número desconocido. Veía su esfuerzo por mantener la sonrisa, por seguir siendo la Clara abierta y apasionada que conoció en el avión. Pero la mujer de negocios, sofisticada, se estaba convirtiendo en una armadura, y detrás de ella, Elías sentía que había una persona asustada, lista para huir. Intentó abordar el tema de nuevo, un sábado por la noche, mientras Leo dormía. En la sala, estaban en el balcón de su apartamento, envueltos por el aire fresco de la noche de verano. «Clara, sé que has pasado por muchas cosas, y te tengo mucho respeto por haber conseguido construir todo esto sola. Pero si hay algo que te está inquietando, algo que está regresando, puedes decírmelo». Ella desvió la mirada fijándola en la ciudad centelleante. La luz artificial se reflejaba en sus ojos, impidiéndole a él leer la verdad. «No hay nada, Elías. Son solo las consecuencias de haber tenido demasiado éxito muy joven. A veces la gente piensa que tiene derecho sobre mí, sobre mi tiempo, sobre mis decisiones», murmuró ella, con la explicación sonando ensayada. «¿Gente o una persona?», presionó él suavemente. Clara suspiró, girándose hacia él, con una expresión de cansancio que nunca había mostrado antes. «Elías, prometo que, si hay algo que afecte a nuestra vida, seré la primera en contártelo. Pero por favor, dame un poco de tiempo. Mi pasado es complicado, y estoy tan feliz aquí. Tan feliz de no tener que luchar ni por un solo minuto», dijo ella con la mano en el pecho, casi suplicando. Su miedo no era que ella regresara a su mundo. El miedo era que su mundo viniera a por ella. Elías, que siempre había sabido exactamente cómo medir el riesgo de un tejado cayéndose o de unos cimientos agrietándose, se sentía completamente ciego ante el peligro que Clara representaba para sí misma, y por consiguiente para él y para Leo. Él la besó, aceptando la tregua temporal, pero podía oler la tormenta en el ambiente, viniendo de una dirección que no lograba predecir. Él podía reparar madera y metal, pero no sabía cómo luchar contra un fantasma. Aquel olor a tormenta se hacía más fuerte cada día. El silencio de Clara era una grieta en la pared de la confianza que habían construido, y él sabía que la presión de aquel secreto no podía ser contenida por mucho más tiempo. Y fue durante una mañana soleada, en una cafetería que parecía segura y común, que el primer golpe de rayo. Estaban riéndose de alguna broma de Leo, tomando café, cuando un fuerte flash captó la atención de Clara. Ella se quedó congelada, la sonrisa se desvaneció y se encogió ligeramente,
como si hubiera sido alcanzada. Elías siguió su mirada. Era solo un fotógrafo aficionado probando la luz en la calle, pero al segundo siguiente su teléfono vibró en su bolso. Ella lo sacó, y el color desapareció de su rostro. «Tengo que irme», dijo ella, levantándose de golpe, la taza de café aún llena sobre la mesa. Su voz era urgente, sin espacio para preguntas. «¿Qué pasa, Clara? ¿Ha ocurrido algo en la empresa?» Ella negó con la cabeza, los ojos fijos en la pantalla. «No, peor. Necesito irme, Elías. Ahora». Ni siquiera miró hacia atrás, y la forma en que se alejó de él, dejándolo solo en la mesa con el niño y el café intacto, confirmó su peor miedo. El pasado elegante y misterioso de Clara había llegado para reclamarla, y él, el hombre simple de la valla, no tenía siquiera las herramientas para comprender la amenaza. Él miró la pantalla del móvil que ella había dejado accidentalmente boca arriba sobre la mesa. No era un mensaje de texto, sino una captura de pantalla de una noticia en línea con un titular en negrita que le provocó náuseas. Investigación federal salpica a la ejecutiva CL tras fuga y desvío de millones. Su rostro, ligeramente más joven y sonriendo de forma forzada, estaba allí, impreso. Y debajo, la fecha de publicación, 3 días antes de que se conocieran en el avión. El titular parecía arder bajo la suave luz de la cafetería. Elías sintió que la sangre se le helaba en las venas, transformando el calor acogedor del lugar en un frío repentino y punzante. Él no era un hombre de grandes palabras o de tramas complejas. Él era el hombre de la valla, del trabajo duro, de las responsabilidades sencillas y directas. ¿Desvío de millones? ¿Ejecutiva federal? La figura sonriente y elegante en la foto parecía una doble cruel de la mujer que había sostenido a su hijo en el avión. Su mano tembló mientras tocaba la pantalla de su teléfono, sintiendo el peso de la tecnología y, metafóricamente, el peso de aquel secreto. Miró al pequeño que ahora rezongaba, sintiendo el cambio de energía de su padre. Pensó en aquellos días, en las conversaciones ligeras sobre películas y en las miradas robadas por encima de la valla. Todo había sido una mentira. Su espontaneidad, su encanto, la falta de prisa, todo parecía ser la fachada perfecta para una fugitiva. El miedo era palpable. ¿Qué había atraído a su vida y a la de su hijo? Justo en el momento en que cogió el aparato para ver si había otras noticias, la puerta de 1900. La cafetería se abrió con un tintineo estridente. Era Clara. Entró como un rayo, con el pelo suelto, el abrigo de marca desaliñado, los ojos salvajes buscando la mesa. Cuando lo vio a él sentado con el móvil en la mano, se detuvo de repente, como si le hubieran disparado en el pecho. El rubor que había desaparecido de su rostro en la salida anterior regresó ahora en una oleada roja, mezclada con un sudor frío. «¿Clara?», dijo él con voz ronca, casi un susurro. «¿Te dejaste esto?». Levantó el móvil. Ella se tambaleó hasta la mesa y se sentó en la silla que había abandonado, hundiéndose en ella, con el cuerpo tenso. No cogió el teléfono. Simplemente fijó los ojos en él, y en aquella mirada, Elías vio, por primera vez, no a la ejecutiva o a la misteriosa madre soltera, sino a la aterrorizada. «Lo has visto», afirmó ella, con voz baja y sin emoción, casi una constatación vacía. Elías no pudo formular una pregunta completa. «¿Qué es esto, Clara? ¿3 días antes del avión? ¿Fuga y desvío?» Intentaba conciliar la imagen de la ladrona millonaria con la mujer que había pasado horas enseñando a su hijo a apilar bloques de madera. El contraste lo estaba partiendo por la mitad. «No es lo que parece, Elías. No es toda la verdad». Empezó a pasarse la mano por el pelo, un gesto frenético de desesperación contenida. «Sé que suena terrible.
Sé que parece que te he engañado, y en cierto modo te engañé. Nunca quise involucrarte en esto, pero yo no pude evitarlo. Estaba tan sola. La sinceridad en sus ojos era dolorosa. Elías sintió que la rabia se desvanecía, sustituida por una angustiosa confusión. Él sentía que había algo más, algo que ella intentaba desesperadamente esconder bajo la capa de la culpa superficial. Estabas siendo investigada, Clara. Huiste del país, por eso no llevabas una maleta grande, ¿verdad? Por eso estabas en ese vuelo de último momento. Ella asintió, mordiéndose el labio hasta que se puso blanco. Sí, tuve que irme rápido. Tuve que dejarlo todo atrás. El dinero, los contactos, el nombre, todo. ¿Y qué te hizo volver? La pregunta flotó en el aire, densa y peligrosa. Ella desvió la mirada hacia el café intacto. Volví porque pensé que, si me quedaba lejos de la capital, en una ciudad pequeña como esta, con una vida sencilla, nadie me buscaría, nadie sabría quién soy. ¿Y pensaste que yo, el hombre de la verja, sería la coartada perfecta? Elías no pudo evitar el cinismo amargo. Clara cerró los ojos, respirando hondo, el olor del miedo mezclándose con el aroma del café. No. Cuando te conocí, Elías, acababa de perderlo todo. Estaba asustada. Tú eras real, sencillo. Me recordabas cómo debía ser la vida. Me hiciste sentir segura. Yo no quería utilizarte, pero cada día contigo era una mentira que necesitaba mantener para tener un día más de paz. La confesión la sacudió. Lágrimas gruesas resbalaron por sus sienes. El silencio regresó, pero ahora era pesado, abrumador. ¿Qué pasó exactamente, Clara? Dímelo todo. No puedo ayudarte si sigues guardando las cosas. Ella recuperó su móvil finalmente y lo guardó apresuradamente en el bolso, como si el titular pudiera saltar de la pantalla. Yo no desvié millones, Elías. Fui utilizada. Un montaje de la junta directiva que necesitaba un chivo expiatorio para una auditoría inminente. Plantaron las pruebas, me avisaron para que huyera y me convirtieron en el blanco de una investigación que yo no tengo. ¿Cómo afrontarlo? Si vuelvo, si me entrego, lo pierdo todo, incluida mi oportunidad de demostrar la verdad. Apretó el bolso contra el pecho. La noticia que vi en mi móvil no era un nuevo reportaje, era mi abogado. Consiguió una orden judicial. Me están rastreando. Saben que he vuelto al país. Se inclinó sobre la mesa y su voz bajó a un susurro urgente y desesperado. No puedo quedarme aquí, Elías. Lo siento mucho. Necesito desaparecer. De verdad, ahora mismo. Y tienes que alejarte de mí por el bien de los dos. Elías miró a su hijo y luego al rostro hermoso y ahora marcado por el terror de Clara. Él era sencillo, pero no cobarde. Sabía que al involucrarse arriesgaba la estabilidad de la vida que había construido con tanto sacrificio, pero no podía simplemente dar la espalda a esa mujer que había traído luz y color a su rutina gris. «No», dijo, firme. Tomó su mano sobre la mesa. Estaba fría. «No vas a ir a ninguna parte sola». Sabía que estaba a punto de tomar la decisión más arriesgada de su vida, una que lo sacaría de su cerco seguro para meterlo en el ojo del elegante y peligroso huracán de ella. El peligro ya no era un concepto distante, era real, estaba en la ciudad y venía a por ella. El tono de la relación había cambiado de romance a conspiración, y él estaba ahora, irrevocablemente, dentro de su juego. Solo necesitaba comprender la profundidad de la traición y la magnitud del sacrificio que estaba a punto de hacer. Sabía que estaba a punto de tomar la decisión más arriesgada de su vida, una que lo sacaría de su cerco seguro para meterlo en el ojo del elegante y peligroso huracán de ella. El peligro ya no era un concepto distante, era real, estaba en la ciudad y venía a por ella.
El tono de la relación había cambiado de romance a conspiración, y él estaba ahora, irrevocablemente, dentro de su juego. Solo necesitaba comprender la profundidad de la traición y la magnitud del sacrificio que estaba a punto de hacer. Entonces, dime, exigió Elías, todavía sujetándole la mano sobre la fría mesa de la cafetería. El ruido de las tazas a su alrededor parecía ensordecedor, profanando la seriedad del momento. Leo dormía en el carrito, su inocencia contrastando dolorosamente con la confesión que estaba a punto de llegar. Dime exactamente qué quiere Marcos y por qué no me contaste nada antes. Me hiciste creer que teníamos tiempo, Clara. Clara soltó su mano, retractándose como si el entoque la hubiera quemado. Respiró hondo, y sus ojos, antes llenos de chispas de vida, estaban ahora turbios por un miedo que él nunca había visto. Miró a su alrededor, como si las paredes de la cafetería pudieran tener oídos. No te lo conté porque temía que, si lo sabías, me descartarías como todos los demás, confesó, la voz embargada por el dolor y la vergüenza. Eres el único hombre bueno que he conocido, Elías. Tú y Leo son lo más cerca que he estado de una vida normal. Finalmente cedió, y las palabras brotaron en un torrente, la verdad cruel y afilada. Marcos no era solo un exmarido. Era un magnate poderoso, involucrado en esquemas de corrupción financiera que se extendían por toda América Latina. Era dueño de la mitad de la capital, y su influencia compraba silencios y autoridades. Clara, trabajando en su empresa fachada, se había visto obligada a participar en algunas transacciones, pero cuando descubrió la verdadera magnitud de la ilegalidad y se dio cuenta de que su propia vida corría el riesgo de convertirse en un accidente, huyó. No huí con las manos vacías, susurró, y esa fue la parte que golpeó a Elías con la fuerza de un puñetazo. Me llevé los datos, hojas de cálculo, conversaciones, la prueba de desvío de millones. Tenía un plan para exponerlo todo, para limpiar mi nombre, pero Marcos me rastreó antes de que pudiera filtrar la información al extranjero. No solo quiere silenciarme, quiere la información de vuelta o quiere hacerme pagar por la traición. El silencio cayó entre ellos, pesado, abrumador. La cafetería de repente, parecía un escenario iluminado donde se estaba representando el drama más oscuro de sus vidas. Elías se reclinó en la silla. El contraste entre la mujer elegantemente vestida frente a él y la fría realidad de su implicación criminal, creando una grieta inmensa en la imagen que él se había forjado de ella. No era solo el peligro lo que le dolía, era el engaño. Ella había llegado a su vida bajo una nube de mentiras necesarias. Él le había abierto su puerta y su corazón a una mujer que estaba huyendo de algo mucho más grande de lo que él podía imaginar. La sencillez de su existencia ahora parecía amenazada por jets privados y abogados costosos. ¿Sabías lo grave que era esto, y aún así permitiste que acercara a Leo a ti?, preguntó Elías, y el tono de su voz no era de rabia, sino de una profunda pena. Era la pena del hombre sencillo que se siente utilizado por el mundo sofisticado. Confié en ti, Clara, te di lo más preciado que tenía, y todo lo que me dijiste fueron verdades a medias. Las lágrimas rodaron silenciosamente por su rostro, pero él no se movió para secarlas. Ese momento pedía distancia, necesitaba espacio para que la verdad se asentara. Siento mucho haberlos puesto a ti y a Leo en riesgo, Elías, logró decir ella, con la voz temblándole. Esa es la razón por la que tengo que irme. Tienes que olvidarme. Si Marcos se entera de ti, no tendrá piedad. Ah, pero ya lo ha descubierto, replicó Elías, con el cuerpo tenso. El hombre que me siguió no estaba allí por casualidad. Dijiste que me vio, y ahora me estás pidiendo que les dé la espalda a mi hijo y al peligro que ya he atraído. Así no es como funciona.
El daño ya está hecho. El orgullo de Elías, el orgullo del trabajador que construyó su vida honestamente, se alzó. Estaba en peligro, y la causa era la mujer que amaba. No soy un juguete, Clara. No soy un pasatiempo para aliviar tu culpa. Si me querías en tu vida, debías haberme dado toda la verdad. Sí. Marcos te está buscando por unas pruebas. ¿Dónde están? Ella dudó, y en ese segundo de vacilación, Elías sintió que su corazón se cerraba de nuevo. La confianza se había roto en pedazos pequeños y afilados. Se dio cuenta de que, incluso en la confesión, ella aún estaba reteniendo la última pieza. «No puedo decírtelo», susurró ella, aterrorizada. «Es lo único que me mantiene con vida, y si te lo cuento, te conviertes en el objetivo principal». Elías se levantó de golpe, haciendo que la silla chirriara contra el suelo. Miró a Leo y luego a Clara. Tenía miedo, sí, pero el sentimiento dominante era el de una traición fría. No podía protegerla si ella no confiaba totalmente en él. Y no podía arriesgar a Leo por un amor construido sobre cimientos movedizos. «No puedo hacer esto», dijo, con la voz ronca por la decepción. «No puedo arriesgar la vida de Leo por una conspiración que apenas entiendo, con alguien que todavía me oculta cosas. Me has puesto en una situación imposible. Necesito proteger a mi hijo primero. Si no estás dispuesta a darme toda la verdad para que yo pueda luchar a tu lado, entonces tengo que salir de este juego». Se inclinó, tomó a Leo del cochecito y lo acunó en su hombro. El bebé emitió un murmullo, ajeno al drama que desgarraba el corazón de su padre. Elías miró a Clara por última vez. Estaba pálida, con su belleza elegantemente vestida manchada por el dolor real. Él la había amado, y eso lo había vuelto vulnerable. «Perdóname», gimió ella, extendiéndole la mano. Pero él dio un paso hacia atrás. La relación ya no tenía sustento. Solo quedaba peligro, mentiras y una amenaza de muerte cerniéndose sobre sus cabezas. Se dio la vuelta, sintiendo el peso del mundo sobre sus sencillos hombros, y salió del café, dejando a Clara sola, rodeada por la elegancia vacía y el sonido creciente del terror. La crisis había llegado y ahora estaban, dolorosamente, a lados opuestos de la valla. Elías sabía que, para salvar a Leo, tal vez acababa de perder a la única oportunidad de felicidad que la vida le había brindado. Elías caminó por la acera concurrida, el peso de Leo en sus brazos siendo el único recordatorio tangible de su realidad. Se mezclaba con la multitud de trabajadores, su ropa sencilla y gastada sirviendo como una armadura contra el mundo de cristales ahumados y secretos corporativos que Clara representaba. El aire frío de la tarde le mordía la piel, pero sentía un calor interno doloroso, la herida mezclada con el alivio cauteloso de haber escapado de una trampa que apenas entendía. Había elegido la seguridad de su hijo, y eso significaba el aislamiento de Clara. Pasó los siguientes 3 días encerrado en su pequeño apartamento, siendo la seguridad de Leo su única misión. La rutina era monótona, pero curativa. Cambiar pañales, calentar, biberones, cantar canciones desafinadas mientras la ciudad afuera se movía sin él. No contestaba el teléfono. Imaginaba a Clara en su mansión, desesperada, quizás ya siguiendo adelante con su vida de lujo inalcanzable. Era más fácil verla así, como un espejismo frío y distante, que como la mujer vulnerable que había llorado en el café. Sin embargo, al 4.º día, la realidad tocó a su puerta, no en forma de amenaza, sino de silencio y sacrificio. No hubo llamadas urgentes ni correos electrónicos codificados.
En su lugar, el portero le entregó un sobre pardo, sin remitente, pesado. Dentro no solo había una nota, había una pila de documentos legales complejos, informes de auditoría y, lo que era más importante, una carta de renuncia firmada por Clara, dirigida al consejo ejecutivo de su empresa. Estaba apartándose de todo. La nota, escrita a mano, con una caligrafía elegante que él ya conocía bien, estaba arrugada y parecía haber sido escrita a toda prisa, lejos de su mesa de caoba. Elías, no esperaba que me perdonaras, pero me enseñaste que proteger a quienes amamos exige la verdad, y la verdad es que yo era el eslabón más débil. Mi codicia y mi miedo al pasado crearon esta vulnerabilidad. Yo utilicé lo que yo tenía, mi acceso, mi nombre, mi inteligencia, no para construir una fortuna, sino para desmantelar lo que te amenazaba a ti y a Leo. Vendí la empresa, entregué los nombres de los conspiradores a la justicia, de forma anónima, garantizando nuestra seguridad, y quemé todos los puentes que me unían a aquella vida. No me quedó el dinero de antes, pero me quedó algo mucho más importante: la libertad. Estoy sola, Elías, no para atraer tu lástima, sino para que sepas que ya no hay peligro. Estoy alojada en un hotel sencillo, en la zona centro. Mi mundo de antes se acabó. Los elegí a ustedes. La carta era real, la caligrafía ligeramente temblorosa, la tinta corrida en un punto. Era el tipo de sacrificio que él, hombre sencillo, jamás se imaginaría haciendo, renunciar a todo lo que la definía para garantizar la seguridad de su hijo. La elegancia de Clara ya no era una barrera, sino una herramienta que había usado para derribar muros, incluidos los que ella misma había construido. Él miró a Leo, que sonreía al móvil colgado sobre la cuna. El riesgo había sido real, el miedo había sido paralizante, pero la actitud de Clara demostraba que, bajo toda la seda y los diamantes, había un corazón tan desesperado por algo real como el suyo. Aquella noche, Elías se puso su chaqueta más limpia y tomó un taxi hacia la dirección del hotel. No era un lugar lujoso, era un edificio antiguo y discreto, que olía a café recién hecho y a polvo antiguo. La encontró sentada en el vestíbulo, vistiendo jeans sencillos y una camisa de algodón, ropa que él nunca le había visto usar. No estaba maquillada. La belleza de ella no dependía de la producción, se dio cuenta. Era intrínseca. Cuando lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ella no lloró. «Has venido», susurró ella con la voz ronca. Él se sentó a su lado, el silencio rellenado por el sonido amortiguado del tráfico. «Lo que hiciste fue imprudente y arriesgado, Clara, y fue innecesario. No tenías por qué renunciar a todo». Ella sonrió, una sonrisa pequeña, triste y honesta. «Yo necesitaba renunciar a lo que me hacía peligrosa para ti. El lujo era mi prisión. El miedo a perder mi vida anterior me hizo mentir. Y la mentira casi te cuesta tu vida nueva. Entendí que lo que más valoraba no eran las reuniones ni los vuelos internacionales. Era la paz que sentía al mirarte a ti y a Leo. No sé vivir de una manera sencilla, Elías, pero estoy dispuesta a aprender. Si todavía me quieres». Él extendió la mano y tocó la de ella, que estaba fría. Ya no existía la inseguridad del contraste, solo la aceptación de sus diferencias. «Los dos somos padres solteros, Clara», dijo él, el tono íntimo del narrador convirtiéndose en su propia voz. «La única cosa que importa es la integridad. Me has demostrado que tu integridad es más grande que tu orgullo. No sé lo que el futuro nos depara, pero ahora lo afrontaremos juntos. Tu conocimiento y mi sencillez. Tu mundo anterior terminó, pero nuestro mundo puede empezar ahora». Aquel momento fue el clímax de la transformación. Su elegancia se convirtió ahora en el recurso para construir una nueva vida, y la sencillez de él se convirtió en el ancla
que le impedía flotar en la superficie. No regresaron al apartamento de él ni a la mansión abandonada de ella. Decidieron empezar en un lugar neutro, un pequeño apartamento donde pudieran construir una vida nueva, mezclando los muebles sencillos de él con unos pocos objetos que ella había logrado salvar, cada objeto contando una historia de sacrificio. Se besaron allí, en el ruidoso vestíbulo del hotel, un beso que selló no solo un romance, sino una asociación forjada en la crisis y sostenida por la verdad. Unas semanas después, Elías estaba en casa riendo mientras Clara, torpe, intentaba darle la papilla a Leo, ensuciando no solo al bebé, sino también su blusa de algodón nueva. Su risa era ligera, despojada. Había perdido la rigidez, ganando a cambio una alegría palpable. Habían encontrado un equilibrio. El hombre sencillo y la mujer elegante, que se conocieron bajo la peor circunstancia posible del mundo, descubrieron que sus diferencias no eran obstáculos, sino las dos mitades necesarias para construir un conjunto resiliente. Él le dio la calma, la humildad y la certeza del suelo. Ella le dio la visión, la fuerza para luchar y el coraje de romper las reglas. Juntos eran más fuertes, y así continuaron, no como personajes de dos mundos diferentes, sino como una familia imperfecta, reconstruida a partir de las cenizas de un secreto doloroso. El bebé en el avión había dejado de llorar, la turbulencia había pasado, y el destino, que había orquestado aquel encuentro improbable, finalmente sonreía. Si te emocionaste con la travesía de Elías y Clara, con la fuerza de un amor que trasciende clases y secretos, deja tu like para mostrarnos que vale la pena contar historias así. Suscríbete al canal para no perderte la próxima narrativa íntima que está por venir. Comparte esta historia de superación y recuerda, a veces la persona que parece tu opuesto es exactamente la que necesitas para salvarte. Gracias por acompañarnos hasta el final.